Did you hear that? Came from over there. Come on. Ay, ya. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Cines de Arte y Autores. Hoy nos dedicaremos al texto Remedo y Postizo o La nada por un bigote. Este texto fue originalmente escrito para la revista Sprit en 1945. En él, André Bazin se acerca a las figuras de Charles Chaplin y de Adolf Hitler. Comienza Bazin. Para quien concede a Charlotte, en el orden de la mitología y de la estética universal, una importancia al menos equivalente a la de Hitler en el orden de la historia y de la política, para quien no encuentra menos misterio en la existencia de ese extraordinario insecto blanco y negro, cuya imagen obsesiona desde hace 30 años a la humanidad, que en la del hombre de la muñeca rota que obsesiona todavía a nuestra generación. El gran dictador tiene una significación inagotable. Recordemos cómo André Bazin está muy interesado en estudiar mitos en el cine. Ya lo ha hecho a través de figuras como el Stalin que aparece en el cine soviético, encarnado a través de otros actores, y también se ha ocupado a su manera de otros, entre comillas, mitos como lo son Roger Linhart y André Gide. Continúa Bazin. Dos hombres desde hace medio siglo han cambiado la faz del mundo. Gillette, el inventor y vulgarizador industrial de la maquinilla de afeitar, y Charles Spencer Chaplin, autor y vulgarizador cinematográfico del, entre comillas, bigote a lo Charlotte. Se sabe que, después de sus primeros éxitos, Charlotte suscitó numerosos imitadores efímeros cuyo rastro solo se ha conservado en algunas historias del cine. Hay, sin embargo, uno que no figura en el índice alfabético de esas obras. Su celebridad no cesa, sin embargo, de crecer a partir de los años 32 y 33, y alcanza rápidamente la del Little Boy de la Quimera del Oro. Y quizá la haya superado si a esa escala las grandezas fueran todavía mensurables. Se trataba de un agitador austríaco llamado Adolfo Hitler. Lo asombroso es que nadie advirtió la impostura o al menos nadie la tomó en serio. Charlotte, sin embargo, no se equivocó. Debió sentir enseguida en el labio superior una extraña sensación, algo comparable a lo que supone el rapto de nuestra tibia por ser de la cuarta dimensión en los films de Jean Painlevé. Evidentemente yo no afirmo que Hitler haya obrado intencionadamente. Es muy posible que cometiera esta imprudencia bajo el efecto de influencias sociológicas inconscientes y sin ninguna segunda intención personal. Pero cuando alguien se llama Adolfo Hitler, es preciso que preste atención a sus cabellos y al propio bigote. La distracción no sirve de excusa ni en mitología ni en política. El ex pintor de brocha gorda cometió entonces una de sus más graves faltas. Imitando a Charlotte, comenzó una estafa existencial que el otro no olvidó, y algunos años más tarde tendría que pagar la cara. Por haberle robado su bigote, Hitler se entregó a Charlotte atado de pies y manos. El pedacito de existencia que arrancó de los labios del pequeño judío le permitiría a éste reclamárselo con ventaja, vaciar por completo toda su biografía en provecho no exactamente de Charlotte, sino de ser un intermedio, un ser hecho precisamente de pura nada. En este texto, André Bazin plantea una serie de ideas a partir de la imagen y el parecido físico que suscitan los dos bigotes. El bigote de Charlotte, personaje inventado y personificado por Chaplin a lo largo de varias décadas, está ahora sobre los labios de Hitler. Y esto va a llevar a André Bazin a plantear una serie de ideas a través de la identidad, de la posibilidad de identificación y sobre todo de la posibilidad como mito de aquel bigote. Continúa Bazin. La dialéctica es sutil pero irrefutable, la estrategia invencible. Primer asalto, Hitler le quita a Charlotte su bigote. Segundo round, Charlotte recobra su bigote, pero este bigote no es ya solamente un bigote a lo Charlotte. Ha llegado a ser con el tiempo un bigote a lo Hitler. Volviéndolo a tomar Charlotte, obtiene una hipoteca sobre la misma existencia de Hitler. Arrastra consigo esa existencia y dispone de ella a su antojo. Si ustedes han visto la película El Gran Dictador de Chaplin de 1940, les hago también la invitación a reflexionar acerca de estas posibles apropiaciones del bigote en los personajes de Charlotte
y de Hinkel, el dictador. Y sin embargo me atrevo a decir que no solamente es el bigote, sino una serie también de situaciones de otras imágenes creadas desde el universo de Charlotte que ya habían tenido lugar en una película como lo fue, por ejemplo, Armas al Hombro de 1918. En El Gran Dictador podemos ver una reminiscencia al mismo año, 1918, a la Primera Guerra Mundial y al personaje de Charlotte siendo un soldado que nos recuerda obviamente a el Charlotte de 1918, de Armas al Hombro. Entonces, en El Gran Dictador de 1940 no solo tendrá lugar el parecido físico o el uso del bigote, tanto por la ficción como por la realidad, haciéndolo parte del personaje de Hinkel, el dictador, sino que también tiene lugar la dualidad. Por un lado está el personaje de Charlotte, el barbero judío, veterano de la Primera Guerra Mundial. Por otro lado está el dictador Hinkel. En algún momento los dos personajes van a intercambiar roles. Y esto obviamente es suscitado por el parecido físico y, todos lo sabemos, el bigote. Pero si vemos El Gran Dictador con detenimiento y nos ponemos a pensar cómo puede ser esto posible y verosímil, pues tendremos la respuesta en dos películas precedentes de Charlotte. La primera es Armas al Hombro, en la que también, gracias al cambio de uniforme, se podía pasar Charlotte de un bando al otro. Y por supuesto la segunda película es La clase ociosa de Idle Class de 1921, en donde también hay un encuentro entre dobles. Está por un lado el personaje de Charlotte el vagabundo y por otro lado está el personaje de aquel burgués bebedor que luce exactamente igual a Charlotte. Y por supuesto en esa película La clase ociosa también hay un intercambio de roles en el cual Charlotte el vagabundo es confundido con el burgués, obviamente a raíz de su parecido físico. Si bien esta es una estructura de la comedia, de la literatura, del teatro a través de los siglos, en donde sabemos que al final va a tener lugar la identificación de cada uno de los dobles o el desenmascaramiento si uno de los dos es un impostor, pues aquí en estas tres películas Charlotte hace tres usos diferentes de aquel malentendido del parecido físico, pero recordemos que es en La clase ociosa en donde el bigote tiene un lugar fundamental. Si ustedes tienen presente el final de La clase ociosa, recordarán que el personaje del burgués está encerrado en la armadura, no puede salir, no puede mostrar su rostro, y el personaje de Charlotte tiene un abrelatas con el cual está tratando de abrir la parte de la cabeza para que veamos el rostro del personaje que está dentro. Como espectadores sabemos que ambos personajes están interpretados por el mismo actor y aquí nos preguntamos cómo van a mostrarnos a los dos personajes al mismo tiempo en el mismo plano si están siendo encarnados por el mismo actor. Y para nuestra sorpresa, cuando Charlotte logra abrir parte de la armadura, vemos una cara con un bigote. Si nos detenemos en los detalles vamos a ver que evidentemente es el rostro de otro actor, pero el bigote prevalece. Aparentemente es el bigote el que nos da la garantía de que se trata del mismo personaje, el burgués bebedor, quien está dentro de la armadura, pero aún vemos a Charlotte el vagabundo y los vemos a ambos en el mismo plano, no hay cortes. Es aquí cuando el bigote se convierte en una garantía de verosimilitud, en una garantía también de continuidad, en una garantía de legitimidad. Volvamos al texto de André Bazin. Continúa. La dialéctica es sutil pero irrefutable. La estrategia invencible. Primer asalto. Hitler le quita a Charlotte su bigote. Segundo round. Charlotte recupera su bigote. Pero este bigote no es ya solamente un bigote a lo Charlotte. Ha llegado a ser con el tiempo un bigote a lo Hitler. Volviéndolo a tomar, Charlotte obtiene una hipoteca sobre la misma existencia de Hitler. Arrastra consigo esa existencia y dispone de ella a su antojo. Y crea a Hinkel. ¿Y qué es Hinkel sino Hitler reducido a su esencia y privado de su existencia? Hinkel no existe. Es un fantocine, un muñeco en el que reconocemos a Hitler por su bigote, por su cuerpo, por el color de sus cabellos, por sus discursos, su sentimentalismo, su crueldad, sus cóleras, su locura, pero como en un conjunto vacío de sentido, privado de toda justificación existencial. Hinkel es la catarsis ideal de Hitler. Charlotte no mata a su adversario por el ridículo. En la medida en que trata de hacerlo, la película no está conseguida. Lo aniquila recreando frente a él
Un dictador perfecto, absoluto, necesario, ante el que nos sentimos completamente libres de todo compromiso histórico y psicológico. En realidad nos hemos librado de Hitler mediante el desprecio y la guerra, pero esa liberación implica en su principio mismo otra esclavitud. Lo sentimos aún en este momento cuando todavía dura la incertidumbre sobre la muerte de Hitler. Solo nos libraremos de él cuando no nos sintamos comprometidos ante su recuerdo, cuando el mismo odio no tenga ya sentido. Pero Heinkel no nos inspira ni odio, ni piedad, ni cólera, ni miedo. Heinkel es la negación de Hitler. Disponiendo de su existencia, Charlotte la ha utilizado para aniquilarle. Recordemos que André Bazin ha escrito este texto en 1945. Sin embargo, El Gran Dictador es una película estrenada a finales de 1940 y por tanto quedaban todavía 5 años más de la Segunda Guerra Mundial. Continúa Bazin. He hablado hasta ahora en un sentido absoluto. Desgraciadamente no es cierto que Charlotte haya realizado siempre con éxito esta transfusión de ser. A mi modo de ver, no lo consigue perfectamente más que una vez durante la danza con el mapa mundi. Se aproxima durante el discurso en el que le imita fonéticamente, pero el recuerdo de Hitler en su tribuna de Múnich es más fuerte que la parodia. Le quita toda su fuerza. Y es que en algunos terrenos Hitler se ha imitado a sí mismo con más genio que Charlotte y en ellos detenta aún el cuño de su personalidad. En los montajes de Capra, Hitler tiene incontestablemente una realidad más ideal, menos accidental todavía que Heinkel. Se ve muy bien que el ridículo no significa nada en este asunto. Nos reímos de Hitler en los films de Capra, pero esta risa no excluye el miedo ni el odio, no nos libra de nuestro compromiso. Creo, por tanto, que es un error pretender que la debilidad del film procede de su anacronismo y de que no nos podemos reír tranquilamente de un hombre que nos ha hecho sufrir tanto. Es cierto que en 1939 y 1940 los gags nos hubieran parecido divertidos, pero solo en la medida en que Charlotte ha fallado el golpe, en la medida en que la parodia no trasciende el ridículo y se queda todavía en el nivel en que Hitler puede defender su existencia contra Heinkel. No es el lado cómico lo que hay que recusar, es la fuente misma de la comicidad y la altura metafísica en la que se sitúa. Esta puede quedarse en la zona de nuestros sentimientos históricos, de la caricatura, del ridículo o de la ironía, pero también puede elevarse hasta el Olimpo de los arquetipos, igual que Júpiter metamorfoseado en Diana, vuelve sobre sí los sentimientos de la ninfa Calipso. Charlotte sitúa sobre Heinkel nuestra creencia en Hitler. Transposiciones semejantes solo son posibles en esta confusión mitológica de las apariencias y el ser. El artista se hace demiurgo mediante la creación original. Fedra, Alcestes o Sigfrido han llegado definitivamente a la existencia y ningún otro dios puede quitársela. Las relaciones entre Charlotte y Hitler son un fenómeno excepcional, quizá único en la historia del arte universal. Charlotte ha intentado crear con Heinkel un ser no menos ideal y definitivo que los de Racine o Giraudoux, un ser independiente incluso de la existencia de Hitler con una necesidad autónoma. En último extremo, Heinkel podría existir sin Hitler, ya que ha nacido de Charlotte, pero Hitler a su vez no puede hacer que Heinkel deje de existir sobre todas las pantallas del mundo. Es él quien se convierte en un ser accidental, contingente, privado de una existencia de la que el otro se ha alimentado sin quedar en deuda y que ha aniquilado al absorberla. ¿Considerarían ustedes que en efecto Hitler usó el bigote de Charlotte para hacerse más popular, para arraigarse de manera más fuerte en el imaginario colectivo, para afianzar y agrandar su poder mediático, su poder de recordación a través de un, entre comillas, bigote que ya tenía antecedentes en la memoria o en el inconsciente colectivo? ¿Consideran ustedes que ese bigote fue robado, dado que, entre comillas, funcionaba ante las masas, tenía poder de recordación? ¿Qué podría significar ese bigote para millones de espectadores que habrían ido a cine durante décadas y se habrían identificado quizás o se habrían deleitado con las aventuras de aquel que poseía ese bigote? Continúa Bazin. Este robo ontológico descansa, en último análisis, sobre la apropiación del bigote. Indudablemente el gran dictador hubiera resultado imposible si Hitler hubiera sido barbilampiño
o se hubiera arreglado el bigote a lo Clark Gable. Todo el arte de Chaplin no hubiera conseguido nada, porque Chaplin sin bigote deja de ser Charlotte y era necesario que Hinkel procediera tanto de Charlotte como de Hitler, que fuera a la vez el uno y el otro para no ser nada, es decir, lograr la exacta interferencia de dos mitos aniquilándolos. Mussolini no es anulado por Napaloni, sino tan solo caricaturizado, y es posible además que tenga tan poca existencia como para ser asesinado por el ridículo. Pero el caso de Hinkel es diferente, reposa sobre las propiedades mágicas de un retruécano piloso. Sería inconcebible si Hitler no hubiera cometido primero la imprudencia de parecerse a Charlotte precisamente en el bigote. No es el talento del actor ni siquiera el genio de Chaplin lo que autorizó el rodaje de El Gran Dictador, tan solo el bigote. Charlotte esperó todo el tiempo que hizo falta, pero ha sabido reconquistar sus derechos. Poder del mito, el bigote de Hitler, precisamente el bigote era verdadero. Según Bazin, entonces, la única justificación para hacer una película tal está en el bigote, aquel elemento donde radica el parecido físico. Pero nos podríamos preguntar entonces si Hitler hubiera tenido el bigote a lo Cantinflas, la responsabilidad le hubiera quedado entonces asignada, por decir, a Cantinflas de hacer una película tal, de hacer una sátira tal. Y aquí vale la pena referirnos a aquella anécdota o leyenda urbana que dice que Chaplin entró a un concurso de imitadores de Charlotte hacia 1920 y que quedó en el 20º lugar. La fuente, entre otras, es un pequeño artículo del periódico The Straits Times de Singapur de agosto 10 de 1920. Dice el artículo que Chaplin no usó su bigote ni sus botas características. Y vale la pena hacernos aquellas preguntas acerca de un mito: ¿en dónde comienza y en dónde termina su esencia? ¿Y hasta qué punto puede aprovecharse o subvertir las cualidades ajenas en función de su propia definición? ¿Qué es aquello que si se quita le privará de ser lo que es? Gracias por acompañarme nuevamente hasta el final de este video. Recuerden suscribirse al canal Cines de Arte de Autores. Nos veremos la próxima semana con otro capítulo dedicado a ¿Qué es el cine? De André Bazin, edición 1966.